yo soy David Santiago Torres Rodríguez y mi compañero es Diego Alejandro Agüelo Camacho y nos corresponde la presentación sobre Alemania. Para esta exposición presentamos el siguiente índice. Listo. En la antigüedad, la zona actual de Alemania vivían distintos pueblos germánicos, las cuales eran unas tribus que vivían sobre el río Danubio y el río Rin. Estas tribus tenían influencia celta y religión pagana. Tras el ascenso de Roma, Roma se ve interesada en estos territorios y va excursionando poco a poco, pero que tras la batalla de Teutoburgo se detuvieron y no más pudieron alcanzar cierta fracción del país. Esta cierta fracción del país alcanza a vivir procesos de cristianización, la introducción del idioma latín, el derecho romano, infraestructura y por supuesto un cambio cultural. El siguiente actor importante tras la caída de Roma es el Imperio Carolingio de Carlos Magno. Tras su muerte en 843 se da el Tratado de Verdún, donde este imperio se divide en tres. La parte que nos corresponde es la oriental, donde se da el primer Reich tras el ascenso de Otón I, y conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. Sucesos importantes de este periodo es el constante conflicto entre el papado y el emperador, las cruzadas hacia Tierra Santa y por supuesto la Reforma Protestante de 1517 liderada por Martín Lutero, que tras la paz de Habsburgo cada reino podía decidir si eran católicos o protestantes. La Guerra de los 30 años fue un conflicto en el que estos protestantes y católicos disputaban entre sí, pero que dio a su fin en la Paz de Westfalia en 1648, donde se dio una paz total. Posteriormente, con las guerras napoleónicas, se disolvió el imperio, ya que hubo divisiones, conflicto y estados títeres que llevaron al fin del imperio. Tras la disolución del imperio, el territorio germánico se dividía en más de 1800 reinos y ciudades autónomas. Sin embargo, el sentimiento de unificación permanecía latente. Un claro ejemplo de ello es la Confederación Alemana, que duraría desde 1815 a 1866 con la Guerra Austro-Prusiana, fruto del el ascenso de Guillermo I y Otto von Bismarck como canciller. Posterior a, estos, posterior a eso, surgiría la Confederación Alemana del Norte, que tras una guerra con Francia se transformaría en el Imperio Alemán. Más adelante sería la Conferencia de Berlín, donde se repartiría África, aunque Alemania no terminaría tan beneficiada. Durante estos años presentó un auge económico y una gran industrialización. Se forma la Triple Alianza más adelante las potencias centrales y en 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, estalla la Primera Guerra Mundial. Tras batallas importantes, el desgaste económico y militar hace que Alemania se vea forzada a firmar el armisticio de Compiègne, que, si bien no es el fin de la guerra, es un alto de fuego que más adelante llevaría al Tratado de Versalles, que humillaría a Alemania totalmente. Listo, tras esta humillación se da la República de Weimar, la cual tenía derechos sociales, instituciones fuertes, pero que en este panorama no funcionaría que no fuese un estado fallido, ya que había endeudamiento, hiperinflación, crisis económica y desempleo. Toda esta situación generó un malestar social, indignación, un malestar que llevaría al ascenso del Partido Nacional Socialista. En el periodo del régimen nazi, que empezó en 1933, se dio un carácter dictatorial hacia la figura de Adolf Hitler. Se dio eliminación de libertades, represión y control en todos los ámbitos, por supuesto el periodo del Holocausto y los campos de concentración, y este estado era una economía de guerra, donde todo sector estaba destinado a la guerra y al expansionismo del Lebensraum, una zona en la que Alemania se sintiera segura. En este contexto se liberó la Segunda Guerra Mundial, que tendría fin en 1945. Em, en la partición de la guerra en el fin se da la partición de Alemania en cuatro sectores, liderados por las potencias vencedoras. Estas posteriormente se formarían en los estados de Alemania Federal y Democrática, que no era muy democrática del todo. La parte oriental democrática se une al Pacto de Varsovia y la occidental a la OTAN, generando tensiones. Y por estas tensiones, mucha gente se iba al lado occidental ya que tenía mejores condiciones de vida. Y la Unión Soviética construyó un muro para evitar este éxodo. Y en la parte oriental hay un control total por parte de la Stasi.
Con las reformas de Gorbachev, el régimen de la Alemania democrática se debilita y finalmente el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Sin embargo, Alemania no se unifica hasta el 3 de octubre de 1990 bajo la ley fundamental de la Constitución de Bonn. Listo. En el siglo XXI iniciaría en el año 2000 con la ley que facilitaba la nacionalidad de hijos de migrantes. En el 2002 se adopta el euro como moneda oficial sustituyendo al marco alemán. En el 2005 surge Angela Merkel como primera mujer canciller de Alemania. Y un año después organizan la Copa Mundial de la FIFA reforzando su imagen internacional. A la crisis financiera global de 2008 las manejaron con paquetes de estímulo y un rescate hacia los bancos. En 2012, tras los sucesos de Fukushima, Merkel abandona progresivamente la energía nuclear y es reelecta. En 2015, Alemania abre sus fronteras a más de 1 millón de refugiados por la crisis de inmigrantes, principalmente provenientes de Siria. En el 2019 hay masivas protestas climáticas y un año después se da la pandemia del COVID-19. Y 2021, Merkel se retira tras 16 años en el cargo y da lugar a Olaf Scholz. En la actualidad, tras la invasión de Ucrania, se da una digitalización, hay problemas de migración y una creciente necesidad de seguridad. El sistema de partidos es un multipartismo moderno que da la necesidad de que haya coaliciones de gobierno para poder gobernar. Es una democracia parlamentaria federal fuerte y con un marco legal constitucional. Actualmente, pese a que Alemania es una, las divisiones entre Occidente y Oriente permanecen latentes. Un claro ejemplo de esto son las pasadas elecciones en las que la Alemania Oriental se sentía poco representada por el Parlamento, y lo que llevó a un alza en las fuerzas de ultraderecha. El partido CDU y CSU, el CDU está destinado a toda Alemania y el CSU está centrado únicamente en la región de Baviera. Se fundó en 1945 y tiene una ideología de democracia cristiana, conservadurismo liberal y son de centro derecha. En la Bundestag ocupan el 33% de los escaños y son el grupo parlamentario más grande. Por su parte, el CPD es el partido más antiguo. Data de 1875. Su ideología es de centro izquierda y socialdemócrata. Actualmente cuenta con 120 de estos escaños, lo cual representa al 16% de estos. Otros partidos podría ser la AfD. Fundada en 2013 con una ideología de derecha populista más tirando hacia el nacionalismo, actualmente en el Bundestag poseen 152 escaños, siendo el 24,1%. Actualmente son la segunda fuerza más importante del Parlamento. Otro de los partidos más importantes es Alianza Los 90 o Los Verdes, fundados en 1980, tienen una ideología ecologista y progresista. Actualmente cuentan con 118 escaños, el 18,7% del Bundestag, y son la cuarta fuerza política. Aquí podemos ver una serie de otros partidos que no son tan relevantes como los cuatro mencionados anteriormente. El electoral de Alemania es muy diferente al de otros países europeos. Como se puede evidenciar en la imagen, cada tarjetón cuenta con dos columnas, la primera para escoger un candidato y la segunda para escoger un partido político. Los 299 candidatos de los 299 distritos electorales pasan directamente a formar parte del Bundestag, y los partidos ganadores en cada distrito electoral, dependiendo del porcentaje, se le brindará un cierto número de escaños en el Parlamento. Sin embargo, cada partido debe conseguir al menos el 5% de las elecciones o ganar directamente en tres distritos. A veces, este sistema crea incongruencias y hace que ciertos partidos tengan más escaños de los que deberían. Sin embargo, el Bundestag cuenta con un mecanismo que son escaños de compensación que vienen a solucionar estas falencias. Finalmente, los ciudadanos de Alemania no son quienes escogen directamente a su canciller, sino el Bundestag. Listo. Las conclusiones. Alemania se ha consolidado como una democracia estable, una potencia económica global, tercera en Producto Interno Bruto a nivel mundial, a pesar de su pasado turbulento. Su sistema de partidos, caracterizado por coaliciones para gobernar, y su sistema electoral mixto ha fomentado un sistema de eficiencia y estabilidad. Las elecciones de 2025 reafirman este modelo, aunque el ascenso de la AfD
con sus tendencias autoritaristas, indican una creciente necesidad de los partidos establecidos para abordar las preocupaciones de los ciudadanos. Y este avance de la extrema derecha en Alemania plantea riesgos democráticos, aunque impulsa a la reflexión sobre las demandas sociales y los intereses de la población. En problemáticas pendientes tenemos que, como decía, la creciente polarización política y el ascenso de la derecha radical plantea en sí una presentación aparte que no nos da el tiempo para abordar. También las persistencias diferencias entre el este y el oeste hace que sean dos países muy distintos, a pesar de ser el mismo, tienen diferencias culturales, económicas, sociales, étnicas también, y pues no ha habido una integración total entre el este y el oeste del todo. El componente social ha cambiado mucho tras el envejecimiento de la población local. Se ha llevado a procesos de inmigración de todas partes del mundo, África, Medio Oriente, y eso cambia mucho a la sociedad tanto culturalmente, económicamente y por supuesto electoralmente. Y otro tema a tratar sería la integración regional y la Unión Europea, donde Alemania es líder, que no nos da el tiempo de abordar porque también es una presentación en sí dicha temática. En nuestra opinión, el avance del AfD plantea riesgos democráticos, aunque impulsa la reflexión sobre las demandas sociales, especialmente en el este del país. Sin embargo, Alemania es uno de los grandes protagonistas de la historia y un claro ejemplo a seguir en términos económicos. Es una democracia madura, en proceso de redefinición. El tradicional consenso centrista se ve desafiado. Los partidos deben dialogar más y buscar alianzas novedosas para gobernar el país, teniendo un crecimiento tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Actualmente, esto lleva a que Alemania esté pasando por un proceso que pone a prueba sus instituciones. Alemania está construida bajo cimientos históricos que la avergüenzan. De ahí formaron una democracia sólida y una identidad en el progresismo y el humanismo, que las constituye una identidad totalmente distinta a su pasado turbulento. Claro, el reto para Alemania es no repetir errores del pasado ante el avance de la extrema derecha. Finalmente, la bibliografía correspondiente. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal del Profe Rol. Muchas gracias.